por las tierras sagradas del Oriente Medio. Aquí están, grabadas en la tierra, las cicatrices de las batallas libradas entre tres de las grandes religiones del mundo. En el mes de julio del año 1097, dos poderosos ejércitos, el de los fieros turcos liderados por Kilig Arslan y el de los cristianos al mando de Bohemundo, el duque Godofredo y Balduino, se enfrentaron en una batalla épica en Dorilaeum. Miles de hombres cayeron en ambos bandos, musulmanes y cristianos que dieron su vida por su Dios. Los turcos se replegaron a las colinas mientras los cristianos, sintiéndose insuperables, siguieron adelante decididos en busca de su objetivo, la ciudad sagrada de Jerusalén. Fue un conflicto entre dos fes, el enfrentamiento entre la media luna y la cruz. Esto fueron las cruzadas. Las cruzadas. Los cruzados habían conseguido derrotar al ejército turco de Kilig Arslan en Dorilaeum, pero sus líderes temían otra emboscada. En lugar de seguir la ruta más directa hacia la tierra sagrada, optaron por dar un rodeo y llevar toda su procesión a través de las montañas Antitauro. Unos pocos años después, un joven caballero recordaba el peligroso viaje. Empezamos a cruzar una montaña espeluznante, tan alta y escarpada que ninguno de nuestros soldados se atrevía a adelantar a otro por el sendero. Los caballos se caían por el precipicio y las bestias de carga arrastraban a las demás en su caída. Obligados a viajar en una sola fila, tardaron 3 semanas en cruzar las montañas. Y lo peor aún quedaba por llegar. Agotados, bajaron hasta las áridas llanuras de Pisidia bajo un calor de más de 30 grados. Aquellas tierras estaban desiertas, no había agua y eran inhabitables. Pasamos mucha hambre y sed y no encontramos nada que comer. Más de 500 personas entre hombres y mujeres murieron en aquellos días abatidos por el sufrimiento. Y lo más grave, los fieles corceles, compañeros en batalla, de quienes sus caballeros dependían para salvar sus vidas, hubieron de dejar su pasada gloria, sus cabriolas y dentaduras relucientes, para convertirse en vulgares bestias de carga. Tras meses de tortuoso viaje, se produjo una baja notable. La de Godehilda, la esposa de uno de los jefes cruzados, Balduino, conde de Bolonia. Godehilda era una mujer muy rica, tenía propiedades y fondos a los que Balduino como marido tenía acceso, pero al morir, todas esas riquezas pasan a la propiedad de la familia de ella, por lo que él ya no podía disponer de ellas. Quedaban en manos de parientes consanguíneos. Su muerte significaba que ya no podría ser rico cuando volviera a casa. Esto le haría cambiar de actitud. Ahora empezaría a pensar más en buscar tierras, territorios y riquezas para su propia persona. En cuestión de un día, tras la muerte de su mujer, su política cambió para dejarse llevar por la codicia y la búsqueda de bienes materiales. Los cronistas no hacen mención de su pena. Solo que Balduino tomó a unos cientos de caballeros y dejó al grupo principal para realizar su misión en solitario. Tenía que compensar la pérdida de la riqueza de su esposa, y el camino más fácil sería apoderarse de una ciudad. A 160 kilómetros al este se encontraba el blanco perfecto, Edesa.
Edesa era una ciudad rica, generaba sus propios ingresos provenientes de la metalistería. Era una región muy fértil cerca del río Éufrates. Se encontraba dentro de rutas comerciales, por lo que había un intercambio de especias y ropas suntuosas que venían del este y que pasaban por allí antes de continuar camino hacia el Mediterráneo. Era un punto muy bueno en el que Balduino podía establecerse. El problema para Balduino es que Edesa no estaba en manos musulmanas. Era una ciudad cristiana que había resistido a los turcos. Pero la gente de Edesa estaba cansada de los constantes ataques musulmanes. Cuando se corrió la voz de que un gran príncipe cruzado estaba de camino, los ciudadanos pidieron a su gobernador Zoros que invitara a Balduino para que acudiera en su ayuda. El gobernador de la ciudad era un armenio cristiano llamado Zoros. Era un débil anciano sin hijos, por lo que resultaba un jefe inservible. No era capaz de proteger a sus ciudadanos de las injusticias ni procurarles alivio alguno del peligro de los ataques de aquellos malditos infieles. La ayuda de Balduino tendría un precio. Él protegería a Edesa de los turcos a cambio de las llaves de la ciudad. Zoros le prometió ingenuamente convertirle en el nuevo gobernador, pero solo tras su muerte. El anciano selló su propio destino al adoptar a Balduino como hijo suyo. Balduino no podía esperar hasta el fallecimiento natural de Zoros. Balduino encontró asesores perversos en Edesa, traidores que tramaron junto a él el asesinato de Zoros y le prometieron entregarle Edesa. Zoros se dio cuenta demasiado tarde del complot e intentó huir para poner su vida a salvo. Cogió una cuerda y se descolgó por la torre. Pero inmediatamente los asesinos le dispararon y cayó en medio de la calle. Le cortaron la cabeza y la transportaron en una lanza por todos los barrios de la ciudad para que la gente se burlara. Hay que decir que este no es un buen principio para la ideología de la cruzada. La idea de que la cristiandad va a salvar a sus hermanos de Oriente de la amenaza del Islam no está pasando por un buen momento. La realidad es que Balduino ha llegado con la mirada puesta en conseguir su propio territorio y creo que está preparado física y políticamente para quitar del poder a un cristiano y poder conseguir así su objetivo. Si no hubiera existido el Islam en ese mundo y solo hubiera habido la cristiandad oriental que había antes del surgimiento del Islam, habría pasado exactamente lo mismo, pero tendrían que haber encontrado una imagen ideológica diferente. Probablemente habrían dicho que estos no eran verdaderos cristianos, como suelen decir los fundamentalistas religiosos de todo tipo. Por eso, desde ese punto de vista, muchos cristianos de esa región también consideraban a los cruzados básicamente bárbaros fundamentalistas cristianos de las tierras incivilizadas del norte. Mientras Balduino celebraba su toma de posesión en Edesa, 250 kilómetros más al suroeste, el principal ejército cruzado llegaba a la gran ciudad amurallada de Antioquía. Desde la época del apóstol San Pedro, se había convertido en una próspera ciudad cristiana. Pero en 1085, los turcos se habían hecho con el control. Este sería un premio solo menos importante que Jerusalén. Un premio por el que merecía la pena dar la vida. Hoy resulta difícil ver el esplendor de Antioquía. La que una vez fuera ciudad majestuosa se encuentra actualmente en ruinas en el interior de la Turquía oriental. Pero según un caballero que vio esta capital antigua en 1097, tras un año de cruzada, la ciudad era imponente. La ciudad está rodeada por dos murallas. Una de ellas es de gran altura y de una extraordinaria anchura. Está construida con piedras enormes y sobre ella se levantan 450 torres.
A su alrededor hay 4 montañas y junto a las murallas de la ciudad corre un profundo río. Todo en esta ciudad es bonito. Los cruzados quieren tomar esta ciudad por varias razones. La primera razón, y quizá más importante, es estratégica. Antioquía es en realidad la puerta hacia Siria y hacia la Tierra Sagrada. Si se dejaran esta ciudad atrás, estarían cortando su vía de escape y, desde luego, su ruta de reabastecimiento. Espiritualmente, es casi equivalente a Jerusalén en muchos sentidos, como objetivo porque Antioquía era, en la tradición cristiana, el lugar en el que San Pedro, el apóstol de Cristo, levantó la primera iglesia cristiana. Esto le dotaba de un verdadero poder espiritual, un prestigio espiritual que, creo, influía mucho en los cruzados. La mayoría de los habitantes de Antioquía eran armenios y cristianos ortodoxos griegos. Sus gobernantes turcos les habían concedido una libertad total de culto, pero esto no era suficiente para los cruzados que se hallaban fuera de las murallas de la ciudad. Querían quitar el poder a los turcos y devolver la ciudad a un dominio cristiano. Aunque recuperarla no iba a ser fácil. Antioquía era una ciudad muy bien defendida. Las murallas que rodeaban la ciudad aquí arriba, desde lo alto de la montaña hasta las llanuras de abajo, eran imponentes. Aquí podemos ver la construcción, que consiste en un núcleo interior sólido y robusto, además de esta excelente parte externa. Todo ello, por supuesto, reforzado con un sistema de torres. Las torres están interconectadas y hay unas principales enormes, rodeadas de otras más pequeñas. Este tipo de muralla resulta imposible abrirla con un ariete. Los cronistas cristianos no fueron los únicos en registrar los relatos de la sangrienta lucha por Antioquía. Ibn al-Athir viajó por todas partes recogiendo historias sobre los grandes héroes musulmanes que resistieron a los cruzados, los francos, como ellos les llamaban. Sus célebres relatos hablan del enérgico líder turco de Antioquía, Yagi Siyam. Yagesian, el gobernador de Antioquía, demostró tener un valor y una sabiduría, una fuerza y un juicio sin igual. Si todos los francos que murieron en el asalto a su ciudad hubieran sobrevivido, habrían invadido todas las tierras del Islam. Ibn al-Athir habló de Yagi Siyam, legendario por sus grandes y velludas orejas y su espesa barba gris, y de cómo hizo todo lo que pudo por mantener alejado al enemigo. Pero sabía que cualquiera de los cristianos de la ciudad podría sentirse persuadido a dejar entrar a los francos. Cuando se enteró de que los francos se estaban aproximando, no estaba seguro sobre cómo iban a reaccionar los cristianos de la ciudad, por lo que mandó a los musulmanes fuera de la ciudad a cavar trincheras. Al día siguiente, envió a los cristianos a hacer la misma tarea. Una vez hubieran terminado y disponiéndose a volver a casa al final del día, él les negó la entrada. Antioquía es vuestra, les dijo. Pero tendréis que dejármela a mí hasta que averigüe qué va a ocurrir entre los francos y nosotros. Yagi Siyam pensaba que Antioquía era ya inexpugnable y giró su atención hacia el ejército cruzado que se amontonaba a las afueras de las murallas de la ciudad. Todas las fuentes alaban a Yagi Siyam por su buena organización en la defensa de la ciudad. Día y noche, con turnos nocturnos, guardas nocturnos, lanzando aceite a los cruzados, privándoles del suministro de comida, enviando guardias durante la noche a atacar los campamentos, quemando algunas de sus tiendas, privándoles del suministro de agua. Se enfrentó él solo a los cruzados y luchó enérgicamente por defender su ciudad. Sus esfuerzos tuvieron recompensa. Tras 8 arduos meses, los cruzados no estaban más cerca de poder entrar y las condiciones en el campamento eran totalmente desesperadas. El alimento siempre había sido escaso, y ahora tenían que alimentar también a los cristianos expulsados. El asedio se hizo interminable, y a los cruzados no les quedó prácticamente nada que comer. El cronista cristiano William de Tyre relató que los cruzados se vieron obligados a sacarle la sangre a sus propios caballos.
para bebérsela. Día a día, la escasez de provisiones continuaba y el hambre crecía. En consecuencia, la peste se extendió entre las legiones del campamento. Fue tan funesta que apenas quedaba sitio donde enterrar a los muertos. Con la pérdida de aquellos que estaban consumidos por el hambre y la enfermedad y otros que perecieron bajo la espada, el ejército estaba tan mermado que parecía haberse quedado en apenas la mitad. El sufrimiento de los cruzados estaba a punto de ir a peor. En un texto medieval islámico, el doctor Taef al-Asari ha descubierto que el líder de Antioquía, Yaghi Siyam, consiguió pedir refuerzos en las mismas narices de los cruzados. La respuesta está aquí, en una paloma. Los turcos Selyuk fueron los primeros en inventar el servicio postal, una especie de servicio de correos de hoy. Ataban el mensaje en la pata del pájaro y lo soltaban. En cuestión de horas el mensaje llegaba a su destino y la ayuda podía llegarle desde cualquier parte del mundo musulmán. Dos meses después, los exploradores cristianos informaron que un gigantesco ejército turco estaba de camino. Los cruzados no tenían tiempo, necesitaban entrar en la ciudad rápidamente. Sería Bohemundo el que encontraría el punto débil en las defensas de la ciudad, un traidor en las filas musulmanas. Era un armero, fabricante de petos, llamado Firuz. Trabajaba en una torre apoyada sobre el lecho del río que corría desde la ciudad hacia el valle. Llevaba mucho tiempo sirviendo al gobernador de Antioquía, Yaghi Siyam, pero acabó sellando un pacto con los francos. Le sobornaron ofreciéndole una fortuna en dinero y tierras. Firuz estaba al mando no de una torre, sino de 3. Bohemund dio con una mina de oro. Por alguna razón, estaba dispuesto a traicionar a su ciudad. Y como solía ocurrir en estos casos, el enemigo acabó entrando, no a base de atacar la ciudad, sino mediante una traición desde dentro. Se preparó todo. Hacia el amanecer, los caballeros y los soldados de a pie empezaron a acercarse a las torres de las que Firuz era el guardián. Y nuestro capitán Bohemundo nos dijo: adelante, fuertes de corazón y afortunados de contar con vuestros compañeros. Trepad por las escaleras hasta Antioquía, ya que por voluntad de Dios esta ciudad estará muy pronto en nuestro poder. Estoy buscando lo que siempre he querido encontrar, la torre de Firuz. Estos son los cimientos de una de las torres principales, justo en el ángulo de la muralla que desciende sobre las defensas del lado sur. No creo que esto pudiera corresponder a ninguna otra parte más que a la torre de Firuz. Los cruzados tenían mucho que cubrir. Subieron por la colina allá a lo lejos. Se agruparon en esta plataforma. Firuz se asomó por la muralla haciendo señales con un farol. Cogimos las escaleras y las amarramos firmemente contra las almenas de la ciudad. Empezaron a subir por ellas un número tremendo de hombres. Pero entonces ocurrió un desastre. La escalera se rompió. Era demasiado tarde para dar marcha atrás. Los cruzados seguían subiendo como podían por el resto de las escaleras hasta la torre de Firuz. En cuestión de minutos habían entrado en la ciudad a través de las almenas y abierto las puertas al resto de los caballeros que esperaban afuera. Abrieron la puerta de golpe y los hombres entraron atropelladamente a la ciudad.
8 meses de hambre y enfermedades no dejaron a los cruzados ningún resquicio de piedad. Guiados por los cristianos de Antioquía, sacaron a los musulmanes de sus casas, de las calles y de las mezquitas, y los mataron de forma indiscriminada. Los gritos de tantas personas formaban un ruido atronador que podía oírse por toda la ciudad. Pero Bohemundo no perdía el tiempo pensando en esto y ordenó que se cogiera su gloriosa bandera y la llevaran hasta lo alto de la muralla frente a la ciudadela. Todas las calles estaban cubiertas de cadáveres y nadie podía aguantar quedarse allí por el hedor, ni tampoco andar por los estrechos caminos de la ciudad, a no ser subiéndose por encima de los muertos. Allí fue masacrado todo el mundo. Mataron a judíos, cristianos y musulmanes. No perdonaron ni a un solo niño, ni a las mujeres, ni a los ancianos. Fue una verdadera venganza, intentando demostrar que eran superiores y que eran los nuevos y auténticos señores del territorio. El único habitante de Antioquía que los cruzados no pudieron encontrar fue a su gobernador turco, Yagi Siyam. Se las arregló para escapar. Yagi Siyam recibió la noticia de que había tomado la ciudadela. Entonces le entró el pánico y huyó por la puerta con una escolta de 30 escuderos. Pero cuando recuperó el control de sí mismo, se arrepintió de haber corrido para poner su vida a salvo, en lugar de haberse quedado y luchando hasta la muerte. Empezó a derrumbarse y a llorar. Y cuando ya no podía más, pasó por allí un pastor que lo mató, le cortó la cabeza y se la llevó a los francos de Antioquía. La cabeza de Yagi Siyam en un palo no era suficiente consuelo. Bohemundo tenía cosas mucho más importantes de las que preocuparse. El mensaje de Yagi Siyam había llegado a su destino, y el día después de su ejecución, finalmente, llegaron los refuerzos turcos. Los asediadores cristianos se convertirían ahora en asediados. En junio de 1098, tras 8 meses de sitio, los cruzados habían tomado, por fin, la ciudad antigua de Antioquía. Pero irónicamente terminaron cambiándose el puesto con el enemigo. Los cristianos eran ahora los que estaban encerrados tras sus murallas y los turcos en el exterior, dispuestos a sitiarles. Estaban en una situación desesperada. La moral estaba por los suelos. Todos estaban asustados y por una buena razón, porque ya se veían muertos. Y en esta situación desesperada, lo que les ayudó a seguir a los cruzados fue su creencia. La creencia de sus líderes en que, de alguna forma, Dios estaba de su parte. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Los cruzados rezaron para que se produjera un milagro y el milagro llegó. Se corrió el rumor de que Dios se le había aparecido a un cruzado y le había hablado. Tenemos que distinguir las visiones de la imaginación. La verdadera visión es algo que viene de Dios por obra del Espíritu Santo. El cruzado no era más que un humilde sacerdote francés, pero su visión inspiraría a todo el ejército. Era un peregrino llamado Pedro Bartolomé. Una noche, según él, el apóstol San Andrés se le apareció y le dijo: que sepas, hijo mío, que si vas a la iglesia del Santo Pedro en la ciudad de Antioquía, allí encontrarás la lanza sagrada, la misma que clavaron a nuestro Salvador Jesucristo cuando se encontraba en la cruz. Y juró que toda esta historia era verdad.
La verdadera lanza que penetró en el cuerpo de Jesucristo no se había visto desde hacía siglos. Encontrar ahora la lanza sagrada, en unos tiempos de profunda crisis, serviría para establecer una poderosa conexión entre los cruzados y Cristo. No puede haber verdaderas reliquias de Cristo, porque Jesús resucitó de entre los muertos y ascendió a los cielos con su Padre, por lo que no hay restos. No puede haberlos. Solo aquello que le tocara, o lo que él tocara, como la cruz o la lanza sagrada. Es muy significativo que se fije en la idea de una simple reliquia, algo nada complicado, una simple reliquia, una señal de Dios en la que todos se pueden centrar y que sea indiscutible e incuestionable. Esto no es una historia, no es solo una visión, es una prueba sólida de la voluntad de Dios. Pedro Bartolomé eligió sus propios 12 discípulos y corrió a toda prisa a la pequeña iglesia para excavar el suelo donde, según él, se encontraba enterrada la lanza sagrada. Tras un día y una noche de trabajo desesperado, empezaron a perder las esperanzas. Pero el mismo Pedro saltó al hueco que ya habían excavado en la iglesia y sacó un trozo de metal oxidado. Afirmó haber encontrado la esquiva lanza sagrada, algo que los historiadores árabes ridiculizaron. El hombre sagrado que declaró que el Mesías tenía una lanza enterrada en la iglesia era un monje muy astuto. Les dijo a todos: si la encontráis seréis victoriosos, de lo contrario os enfrentaréis a una muerte segura. Pero antes de decir esto, enterró él mismo una lanza en el suelo bajo la iglesia y luego borró las huellas. Lo de las reliquias sagradas es algo muy interesante porque con la llegada de los ejércitos cruzados, el número de reliquias sagradas se multiplicó y aquellos que querían lo que ahora llamaríamos dinero fácil, conseguían encontrar enseguida un montón de reliquias. En cuanto a lo que eran en realidad estos objetos, pues uno puede imaginarse cualquier cosa, pero el hecho de que las necesitaran demuestra que estas reliquias sagradas se convirtieron en una forma primitiva de propaganda. Es una cuestión de fe. Pero hay gente con dones especiales de Dios que pueden reconocer las cosas sagradas y las reliquias y saber si son auténticas o si no lo son. Pero es una cuestión de fe. El ejército cruzado recuperó la moral y sus ganas de luchar. Es un momento de enorme exaltación religiosa. El ánimo dentro del ejército cambia y la agresividad sustituye al derrotismo. Ahora es un ejército preparado para la lucha. Se dispusieron 6 frentes de batalla con aquellos que nos encontrábamos dentro de la ciudad. Cerramos filas y, protegidos por la señal de la cruz, salimos por la puerta. Cuando los turcos vieron nuestros escuadrones saliendo de allí tan bien ordenados, unos tras otros, dijeron: dejémosles salir y así podrán caer con más facilidad en nuestro poder. Pero una vez salimos todos y los turcos vieron lo grandes que eran las fuerzas de los francos, empezaron a asustarse. A los cruzados solo les quedaban 200 caballos, pero aún así salieron cabalgando para enfrentarse cara a cara con los turcos, con la lanza sagrada en lo alto. Un testigo de aquello habló de otra visión, la de un ejército de espíritus enviado por Dios. Entonces apareció una hueste de innumerables hombres cabalgando sobre caballos blancos, con banderas completamente blancas.
Cuando nuestros hombres vieron esto, no comprendían lo que estaba pasando o quiénes podían ser estos hombres hasta que se dieron cuenta. Era la ayuda bendita enviada por Jesucristo. Los turcos huyeron aterrorizados y con la ayuda de Dios les derrotamos. Ya fueran reales las visiones o un engaño ideado para levantar la moral, la ciudad de Antioquía estaba de nuevo en poder de los cristianos. Pero nunca sería devuelta al control de la Iglesia oriental del emperador bizantino. Bohemundo no cumplió con la promesa que le había hecho a Alexius un año antes, y se coronó él mismo príncipe de Antioquía. Cuando Bohemundo decidió quedarse con Antioquía, rompió completamente su promesa con Alexius. Había cambiado de idea respecto a devolver las tierras que conquistara al emperador bizantino. Además, había acabado con una de las ideas básicas, el catalizador y uno de los pilares sobre los que se sostenía la primera cruzada. La idea del Papa Urbano de que la Iglesia occidental trabajaría con los bizantinos para derrotar a los musulmanes del Oriente Próximo ya no era sostenible. Ahora había amplias franjas de territorio en manos cruzadas. Balduino controlaba toda la tierra alrededor de Edesa y Bohemundo, el territorio alrededor de Antioquía. Los dos eran ahora hombres muy ricos. Al final de 1098, cuando los líderes estaban cada vez más ocupados en gobernar sus nuevos principados, empezaron a cuestionarse la idea de continuar su marcha hasta Jerusalén. Hubo grandes discusiones entre todos los líderes en los diferentes niveles del ejército sobre la cuestión de a dónde debería dirigirse la cruzada en ese momento, sobre si debían intentar marchar inmediatamente hacia Jerusalén, si debían recuperar las fuerzas, sobre cuánto tiempo deberían esperar, qué ruta tomar. Y podría ser que el ejército se desintegrara y que cada uno empezara a irse por su lado, que algunos se volvieran a casa, que perdieran el ímpetu por completo. Y la situación acaba por llegar a un punto muy cercano a esto. Mientras los líderes de la cruzada reñían, las tropas exigían que el ejército continuara hacia el sur, a Jerusalén. Según ellos, se había olvidado el verdadero objetivo de la cruzada. Su rabia y frustración acabó por desbordarse en una pequeña ciudad a 2 días a caballo de Antioquía llamada Ma'arrat al-Numan. Aquí es donde se encuentra el verdadero legado de la primera cruzada. Creo que este es el lugar clave que todos los historiadores deberían visitar. Aquí es donde los primeros cruzados dejaron su violento legado. En este lugar sería donde los cristianos cometerían las atrocidades más perversas de la cruzada. Esta es la primera visita del Dr. Taef al-Azari a Ma'arrat, el lugar donde tuvieron lugar los hechos más asombrosamente crueles de la primera cruzada. Oculta en el rincón noroeste de Siria, esta ciudadela del siglo XI ha caído prácticamente en el olvido. Ahora sus ruinas son poco más que un lugar de juego para los niños y un cobijo de sombra para sus visitantes. Creo que nos estamos adentrando en la ciudadela de Ma'arrat. A la izquierda están los restos de la mezquita. A la derecha, los restos del pequeño palacio del gobernante de la ciudad. Esto probablemente fuera una iglesia que servía a la población cristiana de Ma'arrat al-Numan, que vivía en paz junto a sus vecinos musulmanes. Por supuesto, los cruzados no hicieron ninguna discriminación a la hora de matar a todos los habitantes de Ma'arrat, fuera cual fuera su fe o religión. Cuando los cruzados consolidaron su control sobre los territorios alrededor de Antioquía, un pequeño contingente llegó aquí en noviembre de 1098 bajo el liderazgo de Bohemundo. Llegamos a una ciudad llamada Ma'arrat, no muy alejada, en la que vivían muchos turcos y sarracenos.
Bohemundo envió un intérprete a los líderes sarracenos para decirles que si cogían a sus mujeres y a sus hijos y sus cosas y se refugiaban en un palacio justo encima de la puerta de la ciudad, él les perdonaría la vida. Todos nuestros hombres entraron por las puertas y cada uno de ellos agarró todas aquellas posesiones que pudieron encontrar dentro de las casas o las despensas. Hacia el amanecer, todo el mundo fue asesinado. بعدين فجأة في عام 1099 ظهر جيش أوروبي جاي من فرنسا من إيطاليا. Las fuentes nos hablan del sufrimiento de todos los habitantes. La ciudad fue sitiada y luego prendieron fuego a algunas personas y las quemaron vivas dentro de la ciudad. Algunas se las arreglaron para escapar del fuego, pero por supuesto no pudieron escapar a la matanza. Los cruzados las mataron decapitándolas o acuchillándolas repetidas veces. En esta ciudad fueron masacradas entre 20 y 25.000 personas. No solo asesinaron a los musulmanes, sino también a los cristianos. No solo a los soldados, sino también a niños, ancianos y mujeres que se encontraron con este violento destino. Esto fue realmente como un crimen de guerra, una especie de limpieza étnica. La traición, seguida de la masacre, se habían convertido en la tarjeta de visita del ejército cruzado. Pero como revelaron los testigos cristianos, lo ocurrido una vez terminada la matanza fue lo más insólito de la historia de Ma'arrat. Los francos se quedaron en la ciudad durante 1 mes y 4 días. Y mientras estábamos allí, algunos de nuestros hombres no podían satisfacer sus necesidades. Fuera porque llevábamos allí demasiado tiempo, o porque tenían mucha hambre, ya que no se podía conseguir botín alguno fuera de las murallas de la ciudad. Así empezaron a abrir los cuerpos de los muertos, y otros cortaban la carne de los cadáveres en trozos y la calentaban para comérsela. Nuestras tropas servían a los paganos en ollas. Empalaban a los niños en espetones para devorar su carne. No existen las guerras espirituales. Cuando luchas en una guerra, el objetivo de esa guerra es derrotar al enemigo. Se utiliza la violencia, se utilizan las amenazas, se utiliza la propaganda y se utiliza, pongámoslo así, el amedrentamiento y el terror. El hecho de comer carne humana estaba pensado para infundir el miedo en el corazón del enemigo. Aquí estamos nosotros, somos fuertes, somos duros, y si es necesario os comeremos vivos. Y en cierto sentido eso triunfó. Quiero decir que se produjo una oleada de horror y de miedo. Nos están comiendo, y si hoy nos están comiendo muertos, mañana puede que nos coman vivos. Para los líderes de la cruzada, la barbarie ocurrida en Ma'arrat demostraba que sus tropas no tolerarían más demoras. Había llegado el momento de cumplir con sus promesas y capturar la ciudad que les había inspirado a arriesgarlo todo en el nombre de Dios. Daba igual que Jerusalén hubiera caído recientemente bajo el control de un poder musulmán mucho más conciliador, los fatimidas de Egipto, y que estuvieran haciendo un llamamiento a la paz. En junio de 1099, 13.000 cruzados, menos de una cuarta parte del número que había salido en un principio de Europa, llegaron a las puertas de la ciudad donde Jesucristo había muerto.
Cuando los cruzados alcanzaron las murallas de Jerusalén, por fin habían llegado a su destino. Tras 3 años, casi 5.000 kilómetros, el sufrimiento más increíble y pérdidas terribles habían alcanzado la ciudad santa. Algunos estaban tan desbordados por la emoción que lloraron. Otros se postraron en el suelo. Pero ahora, por supuesto, la tarea más dura a la que se enfrentaban era entrar a la fuerza. Tras 3 años de lucha, el ejército cruzado se preparaba para atacar Jerusalén. Las murallas tenían 15 metros de altura por 3 de ancho. Para escalarlas, necesitarían escaleras y torres de asedio. Pero los defensores musulmanes habían arrasado todos los árboles de los alrededores. Los cristianos enviaron grupos de búsqueda para reunir toda la madera posible. Ocultas en un agujero en el suelo, encontraron 400 piezas de madera ya preparada. Parecía de nuevo como si Dios les estuviera echando una mano. Había suficiente madera con la que construir 2 torres de asedio de 15 metros con las que atacar las murallas de Jerusalén. Todo estaba preparado para el enfrentamiento final. El 14 de julio de 1099, los cruzados lanzaron un asalto por 2 flancos. Trasladaron rodando las 2 torres hasta su emplazamiento. Una en el noroeste y la otra al sur de la ciudad. Los defensores musulmanes sabían que con que una sola de las torres consiguiera abrir la muralla, Jerusalén acabaría cayendo. Observando estas murallas podemos imaginarnos el momento con una lluvia de proyectiles, piedras y flechas cayendo sobre nosotros. La lucha fue salvaje e intensa, y llegado a un punto, los cruzados dieron la orden de munición viva, que significaba literalmente eso: capturar a un musulmán, atarle a la catapulta y dispararle por encima de la muralla. En el sur, los musulmanes arrojaron tinajas de aceite y rollos de tela ardiendo a la primera torre de asedio hasta que finalmente consiguieron prenderla a fuego. Ahora ya solo quedaba una torre de asedio, la del noroeste de la ciudad, bajo el mando del venerado general cruzado, el duque Godofredo. Godofredo decidió cambiar de planes. Tengo aquí el relato de un testigo escrito por un hombre llamado Raimundo de Aguilier. Esto fue lo que dijo. Godofredo se trasladó a una posición entre la iglesia del Santo Esteban y el valle de Josafat. El plan de Godofredo era inspirado. Había encontrado el punto débil en las fortificaciones musulmanas, pero estaba a casi 2 kilómetros de allí, en el nordeste de la ciudad. En cuestión de unas pocas horas y ocultándose en la oscuridad, mandó a sus hombres que trasladaran la torre de asedio a la parte peor defendida de la muralla. Aquí estamos en el lugar en el que los cruzados entraron a Jerusalén. Los musulmanes hicieron un último intento desesperado por destruir la torre de asedio de Godofredo. Usaban una especie de anclas para intentar enganchar la torre, usando los ganchos para clavarlos en la madera y después intentar tirar de la torre y derribarla. Los cruzados respondieron a esto cortando las cuerdas con una enorme guadaña. Llegado un momento, se produjo un pequeño incendio en la muralla. Cuando lo vio Godofredo, bajó un puente improvisado desde su torre sobre las almenas. La muralla acabó siendo franqueada y los defensores musulmanes corrieron huyendo. Los cristianos pudieron, por fin, hacerse con la ciudad sagrada de Jerusalén.
Perseguimos a los sarracenos hasta el templo de Salomón para matarlos. Enseguida correría la sangre por sus muros. Matamos tanto a hombres como a mujeres, cortándoles la cabeza con nuestras espadas. Los sarracenos que sobrevivieron arrastraron los cadáveres y los apilaron delante de las puertas de la ciudad en montones tan altos como casas. Nadie había visto ni oído nunca semejante matanza de paganos. Les prendieron fuego en piras tan altas como pirámides. Nadie sabía cuántos fueron, excepto Dios. Jerusalén era nuestra. El hecho de que contra todo pronóstico, casi milagrosamente, esta cruzada tomara Jerusalén y que lograra lo que se había propuesto conseguir, parecía una indicación muy clara de que Dios había intervenido. Y sus seguidores en toda Europa occidental pensaron de repente, es verdad, Dios quiere de verdad esta cruzada. Dios está realmente detrás de esta aventura. Casi 3 años después de abandonar su hogar en Europa del Norte, el duque Godofredo se convertiría en el nuevo gobernador cristiano de Jerusalén. Humildemente, rehusó ser coronado rey en la ciudad en la que había reinado Jesucristo. 1 año después, murió en la ciudad santa. Balduino, el traicionero señor de Edesa, corrió presto a cubrir su puesto, pero él no compartía los escrúpulos religiosos de su hermano. Enseguida aceptó el título de rey de Jerusalén. En Europa se corrió la noticia del extraordinario éxito de la primera cruzada, pero el Papa Urbano, que fue el que inspiró a los 60.000 hombres para que recorrieran casi 5.000 kilómetros, murió antes de saber que Jerusalén volvía a estar en manos cristianas por primera vez en 400 años. Dentro de las murallas de Jerusalén, en un diámetro de menos de 800 metros, se estima que los cruzados masacraron a unas 30.000 personas entre musulmanes y judíos. Las noticias de la matanza sacudieron el mundo islámico. Los cruzados causaron un impacto muy profundo en la sociedad árabe. Primero fueron vistos como una incursión bárbara, y las historias de esas cruzadas aún siguen contándose en los cafés y en las familias como si hubieran ocurrido ayer. Esto es algo a tener muy en cuenta, y siempre que Occidente ha invadido de nuevo esta región, la gente ha dicho que se trataba de otra cruzada, por lo que después de los terribles sucesos del 11 de septiembre, cuando el presidente de Estados Unidos, supongo que sin ser consciente de ello, dijo, ahora tenemos que iniciar una cruzada para detener esto, el mundo islámico sintió escalofríos, porque sintieron que sabían lo que iba a pasar después. Mientras los cruzados celebraban su victoria y planificaban la forma de consolidar su control sobre la tierra sagrada, los musulmanes se prepararon, poco a poco pero sin cesar, para contraatacar. La ira del Islam no tardaría mucho en desatarse sobre el nuevo reinado cristiano de Jerusalén. Injusticias, ni procurarles alivio alguno del peligro de los ataques de aquellos malditos infieles. La ayuda de Balduino tendría un precio. Él protegería a Edesa de los turcos a cambio de las llaves de la ciudad. Zoros le prometió ingenuamente convertirle en el nuevo gobernador, pero solo tras su muerte. El anciano selló su propio destino al adoptar a Balduino como hijo suyo. Balduino no podía esperar hasta el fallecimiento natural de Zoros. Balduino encontró asesores perversos en Edesa, traidores que tramaron junto a él el asesinato de Zoros y le prometieron entregarle Edesa. Zoros se dio cuenta demasiado tarde del complot e intentó huir para poner su vida a salvo. Cogió una cuerda y se descolgó por la torre. Pero inmediatamente los asesinos le dispararon y cayó en medio de la calle.
Le cortaron la cabeza y la transportaron en una lanza por todos los barrios de la ciudad para que la gente se burlara. Hay que decir que este no es un buen principio para la ideología de la cruzada. La idea de que la cristiandad va a salvar a sus hermanos. Que comer. Más de 500 personas entre hombres y mujeres murieron en aquellos días abatidos por el sufrimiento. Y lo más grave, los fieles corceles, compañeros en batalla, de quienes sus caballeros dependían para salvar sus vidas, hubieron de dejar su pasada gloria, sus cabriolas y dentaduras relucientes, para convertirse en vulgares bestias de carga. Tras meses de tortuoso viaje, se produjo una baja notable. La de Godehilda, la esposa de uno de los jefes cruzados, Balduino, conde de Bolonia. Godehilda era una mujer muy rica, tenía propiedades y fondos a los que Balduino como marido tenía acceso, pero al morir todas esas riquezas pasan a la propiedad de la familia de ella, por lo que él ya no podía disponer de ellas. Quedaban en manos de parientes consanguíneos. Su muerte significaba que ya no podría ser rico cuando volviera a casa. Esto le haría cambiar de actitud. Ahora empezaría a pensar más en buscar tierras, territorios y riquezas para su propia persona. En cuestión de un día, tras la muerte de su mujer, su política cambió para dejarse llevar por la codicia y la búsqueda de bienes materiales. Los cronistas no hacen mención de su pena. Solo que Balduino tomó a unos cientos de caballeros y dejó al grupo principal para realizar su misión en solitario. Tenía que compensar la pérdida de la riqueza de su esposa, y el camino más fácil sería apoderarse de una ciudad. A 160 kilómetros al este se encontraba el blanco perfecto, Edesa. Edesa era una ciudad rica, generaba sus propios ingresos provenientes de la metalistería. Era una región muy fértil cerca del río Éufrates. Se encontraba dentro de rutas comerciales, por lo que había un intercambio de especias y ropas suntuosas que venían del este y que pasaban por allí antes de continuar camino hacia el Mediterráneo. Era un punto muy bueno en el que Balduino podía establecerse. El problema para Balduino es que Edesa no estaba en manos musulmanas. Era una ciudad cristiana que había resistido a los turcos. Pero la gente de Edesa estaba cansada de los constantes ataques musulmanes. Cuando se corrió la voz de que un gran príncipe cruzado estaba de camino, los ciudadanos pidieron a su gobernador Zoros que invitara a Balduino para que acudiera en su ayuda. El gobernador de la ciudad era un armenio cristiano llamado Zoros. Era un débil anciano sin hijos, por lo que resultaba un jefe inservible. No era capaz de proteger a sus ciudadanos de las... por las tierras sagradas del Oriente Medio. Aquí están, grabadas en la tierra, las cicatrices de las batallas libradas entre tres de las grandes religiones del mundo. En el mes de julio del año 1097, dos poderosos ejércitos, el de los fieros turcos liderados por Kilig Arslan y el de los cristianos al mando de Bohemundo, el duque Godofredo y Balduino se enfrentaron en una batalla épica en Dorilaeum. Miles de hombres cayeron en ambos bandos. Musulmanes y cristianos que dieron su vida por su Dios. Los turcos se replegaron a las colinas mientras los cristianos, sintiéndose insuperables, siguieron adelante decididos en busca de su objetivo, la ciudad sagrada de Jerusalén. Fue un conflicto entre dos fes. El enfrentamiento entre la media luna y la cruz. Esto fueron las cruzadas. Las cruzadas.
Los cruzados habían conseguido derrotar al ejército turco de Kilij Arslan en Dorilaeum, pero sus líderes temían otra emboscada. En lugar de seguir la ruta más directa hacia la Tierra Sagrada, optaron por dar un rodeo y llevar toda su procesión a través de las montañas Antitauro. Unos pocos años después, un joven caballero recordaba el peligroso viaje. Empezamos a cruzar una montaña espeluznante, tan alta y escarpada que ninguno de nuestros soldados se atrevía a adelantar a otro por el sendero. Los caballos se caían por el precipicio y las bestias de carga arrastraban a las demás en su caída. Obligados a viajar en una sola fila, tardaron 3 semanas en cruzar las montañas. Y lo peor aún quedaba por llegar. Agotados, bajaron hasta las áridas llanuras de Pisidia bajo un calor de más de 30 grados. Aquellas tierras estaban desiertas, no había agua y eran inhabitables. Pasamos mucha hambre y sed y no encontramos nada